Abran sus Biblias, por favor, conmigo en 1 Tesalonicenses 4, y hoy estaremos en los versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y mientras buscan ese pasaje de la Biblia, pues quisiera dar un poquito de contexto a nuestro tiempo en la palabra. Esto es el último domingo, este domingo y los próximos domingos, si Dios lo permite. Hemos estado en una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 6, versículo 11, decidimos pausarlo para hacer una breve serie de sermones, de predicaciones sobre la frase unos a otros que se encuentra en el Nuevo Testamento. Les decía el domingo pasado que esa frase se encuentra decenas de veces en el Nuevo Testamento, 77. Algunos cuentan ese número, el número 77. Varias de esas frases se repiten múltiples veces. La que más se repite es ámense unos a otros, pero de esa frase, ámense unos a otros, hay muchas más. El amor es como el fundamento de la vida en comunidad, decíamos el domingo pasado. Y hoy vamos a hablar de otra frase que aparece de varias maneras en varios pasajes de la Biblia. Aquí en 1 Tesalonicenses 4 aparece con las palabras confórtense unos a otros, pero es sinónimo de anímense unos a otros. Entonces hoy vamos a hablar de animarnos unos a otros. Y algunos me preguntaron ¿por qué? ¿Por qué parar Lucas y empezar esta serie? Porque esta es una comunidad bebé en pañales. Y queremos formar una cultura de esta comunidad, una cultura de nuestra iglesia que esté basada en lo que Dios ha revelado para nuestras relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son difíciles, son complicadas. Pon a dos pecadores juntos y van a haber problemas. ¿No es cierto, esposos? Esposas. Ahora pon un montón de pecadores juntos y eso se multiplica. Las complicaciones y las dificultades se multiplican cuantos nosotros somos. Ese es el número que se multiplican todas las dificultades. Así que queremos poner un fundamento para nuestras relaciones interpersonales como una nueva iglesia que somos. Voy a leer 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que dice de la siguiente manera. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice así: Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Quiero comenzar contándoles que un grupo de iglesias luteranas hicieron un estudio acerca de las relaciones interpersonales en sus congregaciones y concluyeron, una de las conclusiones a la que llegaron fue que se requiere más de un positivo para superar un negativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tú tienes una interacción negativa con alguien, necesitas varias interacciones positivas para superar ese negativo, ¿sí? Si tú criticas a alguien, si tú le señalas un pecado a alguien, si tú tienes un roce con alguien, si tú tienes un conflicto con alguien, si tú ofendes a alguien, esos son los negativos. Pero un positivo no te compensa. Necesitas varios positivos. Y ellos decían que las relaciones interpersonales nos dicen que en un sistema saludable de relaciones se necesitan
de 3 a 5 eventos positivos para superar un evento negativo. Hay un hermano que se llama C.J. Mahaney y él dirige un colegio de pastores en Estados Unidos. Y él les dice a los estudiantes de ese colegio que por cada comentario correctivo den 3 comentarios de evidencias de gracia en la vida de la persona. Esto es más que el sándwich, ¿cierto? ¿Han escuchado esa técnica? Te digo algo bueno, te digo algo malo y después le pongo el pan para cerrarlo. Otra cosa buena, ¿cierto? Pero C.J. Mahaney dice, no, tiene que haber 3 cosas buenas. Y dice él que para las relaciones en el matrimonio, o entre padres e hijos, o entre miembros de la iglesia, la proporción debe ser de 5 positivos por 1 negativo. E incluso él se atreve a decir 10 positivos por 1 negativo. Y dice un escritor que se llama Alex Chediak, esta proporción de afirmación tiende a suavizar el tono de la crítica, que es expresada en raras ocasiones. La crítica es expresada en raras ocasiones, pero también, dice él, asegura que el comentario crítico sea oído en un contexto más amplio de amor y gozo en la relación. ¿Cómo estás tú en esa proporción de crítica y afirmación? De crítica y expresar las evidencias de gracia. ¿Cómo usas tus palabras? ¿Usas tus palabras para afirmar constantemente a la gente, animar constantemente a la gente o para criticarlos? Esposo, ¿qué diría tu esposa si le hago esa pregunta? Esposa, ¿qué diría tu esposo si le hago esa pregunta? Papás, ¿qué dirían sus hijos si yo les hago esa pregunta a ellos? ¿Cómo está tu proporción de crítica y afirmación? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo? ¿Qué diría tu jefe o tus subordinados? ¿Corriges? ¿Alientas? ¿Consuelas? ¿Criticas? ¿Cuáles son las características de tu hablar, de tus palabras? O quizás tú dices, Daniel, ¿sabes? Yo ni critico ni animo. Ninguna de los dos. Yo calladito me miro más bonito. Como dicen, en boca cerrada no entran moscas. Así que yo ni digo cosas positivas ni negativas. Bueno, la Biblia dice que no animar o alentar a otros es pecado. Es pecado también un espíritu de crítica constante. Eso es pecado. Si tú dices que crees en Dios y eres seguidor de Jesús y tus palabras son más de crítica y de acusaciones y de corrección, estás representando mal a tu padre. Estás hablando mal de tu padre. Estás hablando mal de tu Salvador. Entonces hoy Dios nos animará con su palabra, como siempre pasa con su palabra, como siempre sucede con su palabra. Dios nos animará a vivir y a hablar diferente. Y el texto como central que tenemos frente a nosotros es 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Vamos a hablar de este pasaje brevemente, no vamos a ir en detalle acerca de este pasaje. Este pasaje es muy controversial en las discusiones de escatología o el fin de los tiempos. No vamos a entrar en toda esa discusión, ya habrá tiempo para entrar en esa conversación en el futuro. Pero hoy nos vamos a enfocar en la situación de los hermanos de estas iglesias a las que Pablo escribe, pero también vamos a enfocarnos en la aplicación que Pablo mismo da a estas doctrinas que él está enseñando. Y después vamos a ver rápidamente varios pasajes de las Escrituras que hablan también de animarnos unos a otros, ¿ok? Entonces, veamos el contexto de la ciudad a la que Pablo escribe donde estaban estas iglesias. La ciudad era Tesalónica.
Por eso se llama la carta a los tesalonicenses. Ellos eran de una ciudad que se llamaba Tesalónica, ahí en el Imperio Romano, en el primer siglo. Era una ciudad importantísima, culturalmente, políticamente, económicamente. Era una ciudad como un centro de actividad política y comercial. No era la capital, digamos, del imperio, como Roma, pero era una ciudad muy importante, muy, muy importante. Le decían la madre de toda Macedonia. Su población se calcula que para el primer siglo alcanzaba las 200,000 personas, que era un número estratosférico en aquel tiempo. Y Pablo estuvo en esta ciudad poquitas semanas evangelizando, salió huyendo por la persecución. Pero aunque estuvo pocas semanas, algunos dicen entre 3 y 4 semanas, otros dicen entre 3 y 4 meses, cualquiera de los dos tiempos que tú des es muy poco tiempo. Y en ese tiempo Pablo evangelizó y plantó una iglesia ahí. Y no solo eso, dejó líderes también. Dejó pastores ahí y diáconos ahí. De los más maduros. ¿Qué se puede madurar en 3 semanas? ¿O en 3 meses? Muy poco. Pero bueno, los que más muestran pues su amor por Jesús y por el Evangelio, vengan, ustedes tienen que servir aquí. Porque Pablo se adaptaba al contexto donde él estuviera y a las necesidades que tenía esa iglesia. Y Pablo escribe 1 Tesalonicenses porque como estuvo tan poco tiempo con ellos, tuvo poco tiempo para enseñarles. Y los hermanos tenían preguntas y estaban confundidos con algunos temas, incluso desanimados con algunos temas. Una de las preguntas que Pablo escuchó que la congregación tenía allá en Tesalónica era: ¿qué sucede con los cristianos que mueren antes de que Cristo venga? Pablo les había enseñado que Cristo murió, resucitó, pero Él vendría por segunda vez. Y Pablo incluso creía que Cristo vendría por segunda vez mientras Él estuviera vivo, ¿sí? Por eso escribe en algunas cartas: nosotros que estemos vivos. ¿Sí? Porque él pensaba que Cristo vendría durante su vida, en la segunda venida en gloria, para establecer su reino en esta tierra. Y Pablo está preocupado por los hermanos, porque los hermanos de Tesalónica están desanimados, están angustiados, y no solo eso, están sufriendo tribulaciones. Miren conmigo en 1 Tesalonicenses 3. Versículo 1 en adelante. 1 Tesalonicenses 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Estos hermanos estaban sufriendo, estaban afligidos y además estaban preocupados. Si un creyente muere de nuestros hermanos, ¿se va a perder entonces la segunda venida de Cristo? Esta era una de las preguntas que ellos hacían. ¿Se perderán el regreso de Cristo? Entonces ellos estaban ignorando la verdad y por eso estaban preocupados. Ignorar la verdad de Dios te lleva a la preocupación. Ignorar la verdad de Dios te lleva a la preocupación. ¿Sí? Quizá una de las razones por las que tú pasas preocupado todo el tiempo y siempre estás viendo el vaso medio vacío y siempre estás pensando lo peor y que van a venir los peores problemas y las peores enfermedades, es porque ignoras la verdad que Dios ha revelado acerca de Él, de su gobierno sabio sobre esta tierra, de su providencia, de su amor, de su gracia. ¿Sí? Y los hermanos estaban preocupados porque ignoraban, y esa preocupación les hacía estar desanimados. Entonces Pablo les escribe esta carta, y una de las razones por las que les escribe esta carta es para responder sus preguntas, para animarles con la verdad, animarles aclarándoles varios puntos importantes sobre la venida de Jesucristo. Y podemos ver rápidamente aquí que Pablo les anima a tener confianza en Dios y paz, y les da por lo menos 4 razones para tener confianza y paz. La primera razón por la que ellos pueden tener confianza y paz es porque tienen esperanza. Miren el versículo 13. 1 Tesalonicenses 4:13.
Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que duermen ahí se refiere a los que están muertos, los que ya no están vivos, los que partieron de esta tierra. No queremos, hermanos, que ignoren. No es bueno que los cristianos ignoren estas cosas acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Cuando perdemos a personas que amamos, nos entristecemos. Es muy triste ver morir a alguien que amamos. Lloramos. Y a veces pasan meses, incluso pueden pasar años. Y nuestro corazón todavía está triste y se apachurra así cuando recordamos a esa persona que amamos tanto. Nos entristecemos. El cristianismo no es estoicismo. El estoicismo es una filosofía muy popular hoy en día. Nosotros, Claudia y yo, teníamos hace 2 semanas unos vecinos que decían, no, a nosotros nos encantan los estoicos y leemos mucho a los estoicos. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es como una filosofía que te hace estar ignorando el dolor. Ignora el dolor. No sufras. ¿Y cómo dejo de sufrir? Ignora el dolor. Pero el cristianismo no te dice ignora el dolor. No te dice no estés triste. Te dice no te entristezcas como los que no tienen esperanza. O sea, está bien entristecerse. Está bien llorar. No te sientas mal por llorar. No estás pecando cuando lloras. No estás pecando cuando te sientes triste. Dios nos creó como seres relacionales y cuando se rompe esa relación por una separación tan trágica como la muerte, es horrible. Es más, habría algo malo en ti si no te entristeces. Si estás de fiesta más bien, un detective diría, hay algo raro aquí. Se le murió su esposo y está alegre. ¿Cómo así? Hasta los no creyentes entienden que es sentido común estar triste cuando perdemos a alguien a quien amamos tanto. Pero no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza por la obra de Cristo en la cruz. Dice un comentarista bíblico, William Barclay, ante la muerte el mundo pagano se encontraba sumido en la desesperación. El mundo pagano en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, hace 2000 años. Continúa diciendo, se enfrentaban con ella con una sombría resignación y una árida desesperanza. Esquilo, uno de sus escritores, dijo lo siguiente: una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Y otro escritor llamado Teócrito dijo, mientras hay vida y esperanza, pero no la hay para los muertos. Y otro escritor llamado Catulo dijo, una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. En sus lápidas aparecían frases como esta: no era, llegué a ser, ya no soy, nada me importa. Es como mueres y olvídate que perdiste toda esperanza. Ya no hay más para ti. Y los hermanos tesalonicenses, quizás recién convertidos al Evangelio, tenían estas filosofías todavía en su cosmovisión, en su manera de ver el mundo, en su manera de pensar. Y Pablo les dice, no, con nosotros es totalmente diferente porque nosotros sí tenemos esperanza. Y nuestra esperanza está basada en la perfecta obra de Jesús en la cruz, que llevó nuestra maldad, perdonó nuestros pecados y nos garantiza que estamos en paz con Dios y tenemos vida eterna. Y esa es la segunda razón para tener confianza y paz en este mundo, porque Jesús venció la muerte. Miren el versículo 14. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Jesús vivió una vida perfecta, fue a la cruz, después de morir fue sepultado, pero al tercer día Él se levantó de los muertos.
Y Él vive para siempre. Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de su Padre, reinando desde allá. Por su sacrificio, por su obra, hemos sido aceptados. Nuestras culpas están todas canceladas. Nuestra deuda está toda perdonada porque Cristo la pagó en la cruz. Y el cristiano está unido a Cristo. Somos uno con Jesús. Y eso significa que porque Él resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Primera de Corintios 15, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria porque Cristo la ganó por nosotros en la cruz. Todo aquel que cree en Jesús no es condenado. Romanos 5. Ya no hay condenación. Estamos en paz con Dios. Romanos 8, capítulo 1. Si alguno está en Cristo, ya no tiene condenación, ningún pecado que lo esté condenando. Entonces podemos tener paz y confianza porque tenemos esperanza, porque Jesús venció la muerte. En tercer lugar, porque Jesús vendrá y reunirá a todo su pueblo. Podemos tener confianza y paz porque Jesús vendrá y reunirá a todo su pueblo. Versículo 15, Primera Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Cristo hizo estas promesas. Él dijo en Juan 14, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Él estaba a punto de ir a la cruz a morir. Iba a dejar a sus discípulos y Jesús está animándolos y les dice, no se turbe su corazón, no tengan miedo. Yo voy a preparar un hogar para ustedes. Cristo hizo estas promesas y Él cumplirá sus promesas. Jesucristo ascendió a los cielos, pero Él vendrá por segunda vez. Eso es lo que estamos esperando los creyentes. Por eso Juan termina Apocalipsis diciendo, ven Señor Jesucristo, ven por tu pueblo, Señor. Cristo prometió que vendrá por los suyos y Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. ¿Y qué otra promesa nos hizo? Que aquellos que ya han muerto confiando en Jesús serán resucitados cuando Cristo venga por su iglesia. Por su iglesia. Pablo está diciendo, nosotros no tenemos nada que temer. Dios nos ha dado grandísimas promesas, fieles promesas en las cuales podemos descansar cuando ya no podemos continuar nuestra carrera cristiana, cuando nos sentimos débiles, afligidos. Podemos descansar en las promesas de Jesús. Pablo dice, no tienen que temer a la muerte. Estaba leyendo un libro y me gustó la imagen que él usó. Él dice que la muerte es como cuando un niño baja de un segundo piso a un primer piso en su casa para abrir sus regalos de Navidad, que así es la muerte para el cristiano. Es como, voy a recibir mi regalo, que es Jesús. Es Jesús. Por eso me encanta una canción de los hermanos Jonathan y Sara Jerez que dice una línea, recibiré mi recompensa en la ciudad de Dios, recibiré mi recompensa. Y cualquiera puede estar pensando, sí, una recompensa de un Lamborghini celestial o una mansión con todos los gadgets tecnológicos que me he imaginado yo en este mundo, la mejor mansión de las mansiones. No. Los hermanos Jerez escriben, recibiré mi recompensa, me abrazará mi Salvador. Esa es la recompensa del cristiano. Cristo. Los puritanos, ¿saben lo que decían en los 1700? El cielo es el infierno para mí sin Cristo. No quiero el cielo si no está Cristo. Cristo es mi recompensa. Él se dio a mí mismo y un día yo lo abrazaré, un día yo lo veré cara a cara y seré transformado a su imagen. Él es, Cristo es, y dice Cristo, yo voy a venir por mi pueblo y los voy a traer conmigo. Podemos tener confianza y paz. Porque tenemos esperanza, porque Jesús
murió por nosotros, porque Jesús resucitó, ascendió al cielo, pero vendrá por segunda vez y reunirá a su pueblo. Y en último lugar, veamos número 4, ¿por qué podemos tener confianza y paz? Porque estaremos juntos con Cristo para siempre. Versículo 17, Primera Tesalonicenses 4, 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, en los versículos anteriores dice que los que fallecieron confiando en Jesús como su Salvador serán resucitados, y los que estén vivos en ese momento se unirán con los resucitados para reunirse con Jesús en el aire. Y termina el versículo 17, y así estaremos con el Señor para siempre. Para siempre, por siempre, sin fin, con Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro mayor tesoro, con aquel que es tan digno de ser seguido y adorado, que vale la pena dejar todo por Él. Ahora, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Qué hacemos con esta verdad? Tenemos esperanza, nos entristecemos cuando perdemos a alguien que amamos, pero con esperanza. Jesús murió por nosotros, Él fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió al cielo, pero vendrá por su pueblo. Y nosotros estaremos siempre con el Señor. ¿Qué hacemos con esa verdad? Versículo 18, miren conmigo por favor. Por tanto, pónganse a discutir y agárrense de las greñas hablando de escatología. ¿Así dice? No, eso era lo que yo hacía con mis compañeros en el seminario. Yo, de una posición escatológica doctrinalmente, defendía una posición sobre el fin de los tiempos, y él, me acuerdo, mi querido amigo Tony, de Monterrey, él defendiendo otra posición escatológica. Yo no sé él, pero yo me iba enojado a mi cuarto, porque no lo había convencido. ¿Eso dice Pablo que hagamos con estas verdades? ¿No? Dice Pablo, por tanto, llénense de temor con las películas de dejados atrás. ¿Eso dice? Yo me acuerdo de niño que mis hermanos y yo nos poníamos a ver películas de la llegada del anticristo. Y la gente que se quedaba ahí solos, como 10 personas en una iglesia como de 300, y se quedaban solos ahí. Y yo me asustaba un montón, yo no podía ni ir al baño después. Estaba aterrorizado literalmente. Literalmente estaba aterrorizado. Incluso llegábamos a hacer bromas con mis hermanos de apagarle la luz al otro y empezar a leer Apocalipsis. Y hay mucha gente que vive llena de miedos, llena de temores, de terror. Pero no dice eso. No dice llénense de miedo con los eventos del fin. Hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Dice, por tanto, por todo esto que les acabo de decir, confórtense unos a otros con estas palabras. Confórtense, anímense, aliéntense. Esta palabra aparece 104 veces en el resto del Nuevo Testamento, y a veces es traducida animar, a veces es traducida consolar, a veces es traducida fortalecer. 104 veces, una palabra importante, hermano. Cuando Dios quiere llamarte la atención a algo, lo repite y lo repite y lo repite una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Esta es como la atmósfera del Nuevo Testamento. La atmósfera donde respiran los cristianos. Esta es el consuelo, el aliento, el ánimo. Esta palabra significa colocarse al lado de una persona para consolar, animar, fortalecer, alentar, aliviar el dolor. Esta palabra está totalmente relacionada con el título que recibe el Espíritu Santo en Juan 14. En Juan 14, 16, Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero les enviaré otro consolador. Esa palabra, el consolador, es la palabra que se aplica al Espíritu Santo. Y es exactamente esta misma palabra, confórtense unos a otros.
El Espíritu Santo es el que viene al lado de nosotros, como Cristo, para ayudarnos, para animarnos, para pelear las batallas que nosotros tenemos. Dice J.I. Packer que esta palabra consolador, en Juan 14:16, contiene pensamientos, escucha, pero no solo escuche, sino escucha y asimila estas palabras. Deja que marine en tu corazón, como una buena carne. Deja que estas palabras como que se metan, como las raíces de un árbol que van profundo a la tierra, que se metan en tu corazón. Esta palabra consolador contiene pensamientos de ánimo, apoyo, asistencia, cuidado, colocar el hombro para llevar la responsabilidad del bienestar del otro. Esta vida es dura, mis hermanos. Esta vida es difícil. Batallamos, nos desanimamos, pecamos y qué rabia con nosotros mismos. ¿No es así? Estudiando este pasaje para hoy, yo me sentía como en una contradicción. Porque yo entiendo mi debilidad, mis fracasos, mi maldad. Y al mismo tiempo recibo estas promesas de que el Espíritu Santo viene para consolarme, para ayudarme. Y para mí es como contradictorio. Es como en mi alma dos cosas que se están oponiendo ahí. Yo no merezco que el Espíritu Santo me ayude. Y Él me dice, yo estoy aquí para animarte. ¿Cómo así si yo soy un completo desastre? Esta vida es difícil, mis hermanos. Se nos enferman nuestros hijos, se nos enferman nuestros amigos, se muere gente que amamos. Recibimos críticas del trabajo, luego encendemos la televisión y no faltan las malas noticias, que descuartizaron a un hombre por allá, que abusaron de una mujer por allá. Hermano, esta vida es dura. El pecado ha destruido este mundo. Y el Espíritu Santo dice, yo estoy contigo para animarte. Estoy contigo para consolarte. Estoy contigo para levantarte. Estoy contigo para fortalecerte. Estoy buscando tu bienestar. Estoy buscando que estés alentado. Él nos consuela. Él nos consuela. Y esto es súper normal para Pablo. Hablar del consuelo en la vida cristiana. Esto es súper normal para él. Acabamos de leer en 1 de Tesalonicenses 3 que Pablo envió a Timoteo para, escuchen, dice, alentarlos. Es la misma palabra que usa en 4:11. Es exactamente la misma palabra. Pablo le dijo, Timoteo, estos hermanos están desanimados. Ve por favor a animarlos. O sea, él anima con sus cartas, pero manda gente para que se ponga al lado del otro para animarlos también. Entonces, podemos decir que para Pablo la vida cristiana se vivía en este tipo de atmósfera. De ánimo, aliento, afirmación. La vida de Pablo era como un concierto de ánimo. Siempre estaba hablando palabras de aliento. Siempre estaba hablando palabras para fortalecer a los demás. Teólogos que están aquí, la escatología es para animar a otros. No es para destruirlos. No es para asustarlos. No es para cancelarlos por su teología errónea, porque no creen lo que yo creo. Premilenialistas, postmilenialistas, amilenialistas, cualquier milenialista que sea usted. Esta doctrina es para animar a sus hermanos. Y si no entendió nada de lo que dije, está bien, no se preocupe. No hay problema. Usted tiene que saber que Cristo vendrá por su pueblo. Eso es todo lo que usted tiene que saber. Si quiere entrar en los detalles, se puede. Hablemos de eso. Pero toda esa doctrina nos debe llevar a animarnos unos a otros. ¿Por qué necesitaban los tesalonicenses animarse unos a otros? O sea, Pablo los anima. Manda a Timoteo a que los anime. Pero les dice, anímense entre ustedes también. Vayan a la casa del otro y recuérdense lo que yo digo en esta carta. Hey, brother.
Cristo viene por su pueblo. Hey, hermana, ¿sabes? Cristo murió por tus pecados. Esa gritada que le acabas de pegar a tus niños, Cristo pagó por esa gritada en la cruz, ¿sabes? Pablo quiere que nosotros estemos haciendo eso constantemente y les dice a los tesalonicenses, hagan eso unos con otros. O sea, no es suficiente que Pablo los anime, no es suficiente que Timoteo los anime, ellos se tenían que estar animando unos a otros constantemente. No es suficiente con que te lo diga una vez el apóstol Pablo, aunque sea el apóstol Pablo. Necesitas estarlo escuchando una y otra vez, porque ¿sabes qué? Te desanimas y quieres tirar la toalla. Y todos en tu escuela te dicen que eres un loco por seguir a Jesús. Y llegas aquí a la iglesia o te reúnes con los hermanos ahí para comer pizza entre semana y te animas y dices, no estoy loco. Esta es la verdad. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Rey, Cristo viene por segunda vez por su pueblo. Y te animas. Y eso es lo que necesitaban los hermanos de Tesalónica. Estaban sufriendo aflicciones, persecuciones, la muerte de familiares. Y me maravilla esto porque Pablo no les promete la mejor vida ahora. Pablo no les promete que sus enfermedades se van a terminar. O sea, no los anima con mentiras, no los anima con promesas falsas, no los anima con promesas vacías. Los anima con las fuertes y firmes promesas del Evangelio. Así es como los anima. Y eso era lo que ellos se tenían que recordar. En otras palabras, no tenían que llegar con el otro y decirle, te vas a sanar, no te preocupes ya por eso. No, eso no era lo que tenían que decirle a los demás. Tenían que consolarlos con las promesas del Evangelio, no darle promesas falsas de sanidad. Tenían que consolarlos con las promesas de la obra de Cristo. No prometerle que su problema específico se iba a solucionar para siempre en esta vida. Tu matrimonio, ya vas a ver, como la espuma. 2 añitos y todo está bien. No, son las promesas del Evangelio las que los creyentes necesitamos escuchar. Y los hermanos necesitaban también escuchar ahí en Tesalónica. La pérdida seguía siendo una realidad para ellos, pero una realidad solamente temporal. El dolor era real, pero ya no era dolor sin esperanza. Las lágrimas eran verdaderas, pero eran lágrimas con esperanza. Esa dura realidad de la separación con personas que ellos amaban tiene una dulce promesa de reunión en el futuro. Hermano, tú te separaste de esa persona que amas, que amaba a Cristo como tú vas a estar con esa persona por la eternidad. Por la eternidad vas a estar con esa persona. Entonces, John Owen, un puritano, decía que es como sepultar a un cristiano, es como decirle hasta luego porque se va de viaje, después nos vamos a reunir otra vez. Entonces, animémonos unos a otros con estas palabras. Me gusta cómo lo pone un escritor que se llama Sam Crabtree, que escribió un libro que se llama Practicando la Afirmación. Practicando la afirmación, afirmémonos unos a otros. Él dice, como agua a un seco jardín, las palabras tienen el extraño y maravilloso poder de penetrar el alma y refrescar. Queremos que nuestras palabras sean en el corazón del otro como agua en un jardín seco. Eso es lo que nosotros queremos. Pero algunos de nosotros, mis hermanos, y yo he sido bastante reprendido por este pasaje, criticamos constantemente. Todo para nosotros es corrección. Otra vez. ¿No te cansas de hacer lo mismo? ¿Por qué no eres como tu hermano? Recuerdo en una reunión de liderazgo en otra iglesia que
pastoreaba. Se reunieron los líderes. Híjole, eso sí, eran como cuando le tiran tomates al actor en el teatro, ¿cierto? Híjole, me bombardearon. Todo malo, todo malo, todo malo, todo malo. Y malo esto, y malo aquello, y malo aquí, y malo allá. Y malo por ir a visitar a estas familias. Y malo por no ir a visitar a aquellas. Y malo por predicar esto. Y malo por no predicar aquello. Y malo aquí, y malo allá. Rápido vas a encontrar cosas malas. Si tú quieres buscar cosas malas en una persona, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en esta iglesia, híjole, lista tenemos nosotros. Lista tenemos, de verdad. Lista de todas las cosas malas que no estamos, que necesitamos corregir. Y estos hermanos estaban duro y dale con las cosas malas. Y yo les dije, hermanos, a ver, tomemos unos minutos para mencionar cosas buenas que estamos haciendo. Y todavía recuerdo la cara de este hermano y todo lo que me dijo. Es que lo amo un montón. Es un hermano muy especial para mi esposa y para mí. Pero ese hermano dijo, las cosas buenas que se hacen, esas hay que dejarlas tranquilas. Tenemos que hablar de las cosas malas. Nunca se me olvida eso. Me acuerdo de la expresión de su rostro. Nunca se me olvida. Eso es pecado, mis hermanos. Eso es pecado. Eso no está bien. Pablo quiere que nos acostumbremos a alentarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, a afirmarnos unos a otros. Dice otra vez Sam Crabtree, piensa de esta manera, haz tantas afirmaciones como un patrón, como una forma de vida, que te ganes una reputación por hacerlo. Te conocerán por tus afirmaciones, no por tus críticas y tus correcciones. Quizá la razón por la que nadie se acerca contigo es porque tú criticas todo. Y tú dices, ¿y por qué nadie viene conmigo a pedirme consejo? Híjole, intentaron, hijo, intentaron, pero tú no bajaste el machete. Nunca bajaste el hacha. Todo era, estamos mal. Hombres débiles, cobardes, mujeres que no se someten. Y claro, ¿qué hace la gente cuando tiene esas personas en su vida? Se retira, hermanos. Nos retiramos. ¿A quién le gusta estar siendo constantemente criticado? ¿A quién le gusta estar siendo constantemente desanimado? Y que le estén señalando siempre, está mal. Padres, ¿ustedes creen que los hijos se sienten gozosos? Oh, mira, papá otra vez me señaló que hice algo malo. Gracias, papá. Número 18, y apenas son las 8:40 de la mañana. Gracias, papá. Muy amable. Lo que tú estás haciendo con tu hijo es alejarlo de ti, separarlo de ti. Hay un libro que se llama Paternidad con Palabras de Gracia. Y me encanta la imagen que pone el autor, porque él dice, cada vez que tú hablas con alguien, y él lo está aplicando a la paternidad específicamente, pero él dice, cada vez que tú hablas con alguien, le estás comunicando que esa persona es bienvenida en tu vida y que tú quieres una amistad con ella, o le estás comunicando que tú la rechazas a esa persona y que tú no quieres nada que ver con ella. Entonces, las comunicaciones que tenemos nosotros constantemente son invitaciones o ahuyentaciones. No sé si esa es una palabra que existe. O sea, o estás diciéndole a la persona, hey, bienvenido, quiero ser tu amigo a largo plazo. O le estás diciendo, fuchi, qué horrible te comportas. Y si tú haces eso, no te extrañe que cuando tu hijo tenga 17 años y se enamore de una niña, no te diga a ti. No te extrañes, porque tú todo el tiempo fue malo. Entonces se va a enamorar de una niña y yo a papá no le digo.
Yo a papá no le digo. Porque tú toda la vida le comunicaste, yo no quiero tener una relación contigo. Caes gordo por todos los errores que tú cometes. Y si tú dices, como dije al principio, yo no digo nada, ni crítica, ni afirmación, ni aliento, ni corrección. Yo mejor en silencio. Bueno, eso no está bien tampoco. Porque Pablo no dice, con todas estas verdades que has escuchado, quédate callado. Dice, confórtense unos a otros con estas palabras. Cito a un escritor, dice, el hecho de que no bebamos veneno no significa que el cuerpo esté sano. También debe recibir nutrientes. El hecho de que no estamos perforando agujeros en el fondo de nuestro barco no significa que las olas y las tormentas de la vida no nos obliguen a sacar agua de vez en cuando. Una dieta constante de afirmaciones en una relación es como regar y arar en un jardín. Es refrescante y mantiene las malezas bajo control. Si no haces nada, las malas hierbas crecerán. Si te quedas callado, también es un problema. También es un pecado. Y yo he dicho varias veces la palabra atmósfera. Y te pregunto, ¿cuál es la atmósfera de tu vida? ¿Cuál es la atmósfera de tu vida? En la atmósfera hay cosas que nosotros consideramos positivas y negativas, ¿no es cierto? En la atmósfera donde estamos. Nitrógeno, oxígeno, positivo. Dióxido de carbono, lo consideramos negativo, ¿no es cierto? Pero todo es necesario para mantener la vida en esta tierra. Tú quitas uno y la vida muere, ¿cierto? El nitrógeno y el oxígeno son los más abundantes, después el dióxido de carbono, pero podemos usar esta imagen como una analogía. La afirmación, el aliento, el consuelo, las palabras de ánimo deben ser como el nitrógeno y el oxígeno, así, en cantidades vastas. Y de repente, una corrección, el dióxido de carbono. Y es como, ok, también hay que corregir cosas. Pero es diferente si yo todo el tiempo estoy corrigiendo, y de repente afirmo. Así estoy afirmando, alentando, animando, consolando, y de repente corrijo, ¿cierto? Es muy diferente. Porque esa corrección se recibe en una atmósfera de amor, de gracia, de gozo, de alegría, de felicidad. La persona está más receptiva para recibir esa corrección. Es como si ponemos otra analogía, una cuenta de un banco. Tú estás haciendo depósitos con ánimo, palabras de aliento, de consuelo, de afirmación, viendo las evidencias de gracia en la vida de esta persona, recordándole promesas del evangelio, y de repente tienes que hacer un retiro. Pero está todo este depósito. No fracturas la relación, ¿cierto? Pero imagínate que tú vengas por ahí y viene el que siempre te corrige. Allá viene el que siempre te corrige. Siempre te dice que algo está mal. La ropa, el peinado. Esos aretes muy llamativos, hermana, muy llamativos. Dice. Y tú dices, ahí viene el que... Este me va a decir algo ahorita. Mejor me voy por otro lado para no encontrarme con él. Porque es una atmósfera de dióxido de carbono. No, nadie quiere entrar a esa atmósfera tuya. Nadie. Se ahogan en esa atmósfera. Y hay otros pasajes también que quisiera que viéramos rápidamente para tocar este tema de animarnos unos a otros. De verdad, hermano, que para mí, todos estos versículos han sido esta semana como una avalancha. Una avalancha sobre mi vida. Es que es demasiados versículos que no podemos hablar de todos ellos. Mira, Pablo en 1 Tesalonicenses 5 sigue hablando del tema de los últimos tiempos. Y termina diciendo esa sección en el versículo 11, por tanto, confórtense unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Después, miren conmigo en capítulo 5, versículo 14, 1 Tesalonicenses 5, 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados,
Animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Cada tipo de persona necesita un trato diferente. No lo puedes tratar igual. No puedes llegar con un hacha todos cortando. No puedes hacer eso. Es como que intentes hacerle el mismo estilo de pelo a toda la gente. No se puede. No se puede. Como que el doctor diga, le voy a dar la misma receta a todos mis pacientes. A alguien se le va a morir, seguro. Necesita sabiduría para ver, esta persona pecó. Ok. ¿Qué necesita? Y Pablo ahí está diciendo, algún día hablaremos de ese versículo con más detenimiento, pero dice, animen a los desalentados. Más adelante vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver dos versículos de Hebreos. Hebreos 3:13. Dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 12. Hebreos 3:12. Lo leo para ustedes, dice así. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, en lugar de tener un corazón malo de incredulidad, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Esa palabra exhórtense ahí es la misma que Pablo usó en 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Tesalonicenses 5. Consuélense, aliéntense, anímense, confórtense, recuérdense las evidencias de la gracia de Dios en la vida unos de otros. Dice un comentarista que se llama F.F. Bruce sobre este versículo. Es como que si tú estuvieras diciéndole al otro, hoy hermano, hoy hermana, escucha la voz de Dios para que no te endurezca tu corazón por el engaño del pecado. Tú le estás diciendo al otro estas palabras y lo estás animando a caminar con Jesús. Miren conmigo Hebreos 10:25, por favor, Hebreos 10:25. Vamos a leer desde el versículo 24. Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué dice? Exhortándonos. La misma palabra de 1 de Tesalonicenses 4. Exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Si tú ves personas que no están asistiendo a la iglesia, gente que estaba sentada aquí a tu lado el domingo pasado, el domingo antepasado, hace 3 meses, tú los llamas, no para reprenderlos, sino para animarlos. Animarlos con las promesas de Dios, animarlos con las palabras de Dios. En Hechos, no vamos a ir ahí por razón del tiempo, pero en Hechos capítulo 4, hay un hombre, se nos habla de un hombre que se llama José. José, ese es su nombre, ese es su nombre real, pero tenía un apodo, un sobrenombre. ¿Cuál era su sobrenombre? Bernabé. ¿Por qué le decían Bernabé? Porque Bernabé significa hijo de consolación. La misma palabra que Pablo usa en 1 de Tesalonicenses 4, que el escritor de Hebreos usa en estos pasajes que acabamos de leer. Él era hijo de consolación, o sea, él estaba buscando todas las oportunidades posibles para animar, consolar. Nadie quería escuchar al apóstol Pablo después de su conversión. ¿Y quién ayudó para introducirlo a la iglesia y a los líderes de la iglesia? Bernabé, el hijo de consolación. Estaba buscando oportunidades para restaurar a la gente, para animar a la gente, para servir de esa manera a la gente. Pero el mejor ejemplo de consolación lo tenemos en Jesús. Vamos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 1. El apóstol Juan viene hablando ahí de que si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso. Si alguien dice, yo no he pecado desde hace como 6 meses, es mentiroso. Pero si tú tienes pecado, confiésalo delante de Dios. Confiésalo, no te des de latigazos. No digas, soy una basura, no sirvo para nada, otra vez en esto mismo. No digas eso.
No te condenes. Consuélate con las buenas noticias del Evangelio. Ven al pie de la cruz, confiesa tu pecado. No lo escondas, no lo excuses. Confiésalo, di, soy pecador. Sí, Señor, lo confieso. Tú tienes razón, yo soy un pecador. Pero Cristo pagó también por mis pecados. Dice ahí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel porque Él prometió que te va a perdonar si tú confías en Jesús. Y justo porque ya no te va a castigar a ti, porque castigó a Cristo. Sería injusto que te castigara por ese pecado porque ya castigó a Jesús. Y mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos. Es con ternura que dice esto Juan. Hijitos. Imagínate un papá hablándole a un hijo desobediente. Imagínatelo. Piensa ponte ahí en esa escena. Ese hijo acaba de desobedecer, acaba de ser rebelde, acaba de ofender a su papá y viene el papá y le dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Dios no quiere que pequen. ¿El pecado le ofende? El pecado ofende a Dios, ofende su santidad. ¿Cómo tú te vas a deleitar en algo por lo cual Cristo murió? ¿Cómo te vas a deleitar en el pecado por el que Cristo murió? No puedes deleitarte en eso. Dios no quiere que peques. Sigue diciendo. ¿Y si alguien peca? ¿Y qué pasa si pecamos? ¿Somos enviados al infierno por siempre? ¿Somos condenados? ¿Somos destruidos? ¿No? Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Tú sabes esa palabra abogado cuál es? La misma palabra que se usó para hablar del Espíritu Santo como consolador. La misma palabra que usó Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 5, Hebreos 3, Hebreos 10. Tenemos a un defensor que está hablando a nuestro favor. Tenemos a alguien que está por nosotros, no contra nosotros, en el cielo, el que murió en la cruz. Increíble. Lo ofendimos y Él tiene todo el derecho de condenarnos. Pero en lugar de condenarnos, nos está defendiendo. Y nos defiende con amor, con gracia, con compasión. Te presento a Jesús. Él es el Salvador que nosotros anunciamos aquí en esta iglesia. Tú lo ofendiste, pecaste contra Él. Y Él, en lugar de destruirte, Él mismo fue destruido. Si tú crees en Jesús, en este gran Salvador, tienes un abogado a tu favor. Alguien que te defiende. Alguien que habla a tu favor. Alguien que busca tu bien. Alguien que te fortalece. Dios te creó, tú te rebelaste contra Él y pecaste, y Cristo en la cruz pagó el precio por tu pecado si tú confías en Él. Confía en Jesús, cree en Jesús, arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. Él es un buen Salvador para grandes pecadores como tú. Si tú vienes a Él en fe y en arrepentimiento, Él no te acusa, no te ataca. Te anima, te alienta, te defiende, te conforta delante del Padre. No rechaces a este Salvador. No lo ignores. Más bien, en oración a Dios, dile: Dios, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi maldad y confío en Jesús como mi Salvador. Mañana es lunes, mis hermanos. ¿Cómo aplicamos estas verdades? Bueno, vamos a regresar a 1 de Tesalonicenses 4 para terminar. El versículo 18, 1 de Tesalonicenses 4, 18. Por tanto, dice Pablo, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces, primera aplicación, mis hermanos. Usa la palabra de Dios para animar a otros. Confórtense con estas palabras. No dice confórtense con mentiras o con falsas promesas.
Confórtense con estas palabras, con las palabras de Dios, con las palabras de la Biblia. ¿Y saben por qué muchas veces nosotros no animamos a otros? Porque no tenemos las palabras de Dios guardadas en nuestro corazón. Y dice la Biblia que de lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Si tu corazón está lleno de crítica, todo para ti es corregir. Necesitas que tu corazón experimente la gracia de Dios demostrada en Cristo Jesús. No vayas por la boca, ve por el corazón. No digas, tengo que cambiar mi forma de hablar. No. Dios, mi corazón está lleno de críticas. No tengo el corazón de Jesús. Esa debería ser la primera aplicación, ¿cierto? Si ustedes son como yo, son unos criticones. Todo es corrección, todo es mencionar lo que los otros están haciendo mal. Nos arrepentimos, vamos al pie de la cruz para encontrar perdón y fuerza para ser transformados por el Evangelio. Segunda aplicación. Alienta y anima a otros al ver la imagen de Dios en ellos o evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. Si tú dices, es que yo tengo un hijo que no hay nada que afirmar en él. Es que ese no tiene nada bueno. ¿De verdad? Y tú dices, no tiene nada bueno porque no es cristiano, no es creyente. Pero Dios lo creó a su imagen. Y aunque el pecado ha como torcido la imagen de Dios en él, todavía está creada la imagen de Dios. Entonces puedes incluso afirmar cosas que son un buen testimonio de la imagen de Dios en él. O de la obra de la gracia general de Dios en su vida. Si tú tienes un compañero de trabajo que nada más no lo tragas, este no tiene nada bueno. Pídele a Dios sabiduría para ver evidencias de la gracia común de Dios en esa persona. Y vas a encontrar muchas cosas en la vida, hasta de la persona más difícil. Alienta, anima a otros buscando evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. Cuando yo era niño, teníamos un tío. ¿Saben cómo le decíamos al tío? El tío alacrán. Así le decíamos. El tío alacrán. Él era el que nos arruinaba todos los momentos divertidos. Híjole, mano. Todo el tiempo era malo. Otra vez. Bola de fracasados. No hagan esto, no hagan aquello. Para nosotros, ese tío era como la peor noticia que nosotros podíamos recibir, que él llegara ahí. Arruinaba cualquier cena, cualquier fiesta, cualquier juego o momento divertido que nosotros teníamos. El tío alacrán. ¿Cómo te conocen a ti? ¿El cara de limón? ¿La señora Dolores? ¿Don Amarguras? Eres conocido por tu corrección dura, áspera, tu crítica. Dios quiere que nosotros seamos conocidos como una comunidad donde la atmósfera en esta comunidad sea constantemente estar viendo las evidencias de gracia en la vida de las personas. Recuerdo un pastor que estaba contando que una hermana se le acercó y le dijo, vi al líder de la música de la iglesia, no este, otro, que estaba fumando. Y le dice el pastor, hermana, ¿y qué estaba fumando? Un cigarrillo. Gracias a Dios, dijo el pastor. ¿Cómo que gracias a Dios? Claro, es que usted no sabe lo que ese hombre fumaba antes. Entonces, ese pastor estaba buscando evidencias de gracia en ese muchacho. Si no me entendió, gracias a Dios que no me entendió. El apóstol Pablo, en Hechos 9:1, dice que antes de convertirse,
antes de convertirse a Cristo, de creer en Jesús, respiraba todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este hombre respiraba muerte contra los cristianos. Quería matarlos, quería erradicar de la faz de la tierra. Y mira lo que dice Hechos 16:40. Del mismo hombre, cuando salieron de la cárcel, los encarcelaron por estar predicando el evangelio, fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. ¿Cómo este hombre que primero los estaba matando, ahora los estaba consolando? Porque caminó con Cristo, porque conoció a Cristo. Iglesia, ¿qué les parece? ¿Caminamos con Cristo? Y nos animamos unos a otros. Oremos. Padre, gracias por tus consuelos, Señor. Son constantes. Padre, gracias porque nos llamas a ser una comunidad donde estemos obsesionados con buscar evidencias de gracia en los demás. Comenzando en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros vecinos y extendiéndonos de ahí adelante, Señor, en esta iglesia y a toda la comunidad que nos has llamado a alcanzar con el buen mensaje del Evangelio de Jesús. Padre, que seamos una comunidad donde haya mucho aliento, Señor, mucha gracia, mucha compasión, muchas palabras de ánimo, Señor, porque tú nos has animado en Cristo y Él es nuestro animador número 1. Ayúdanos, Señor. No podemos sin ti. En el nombre de Cristo. Amén.